Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro con Dios, miércoles de testimonios. Qué bueno, qué alegría que podemos estar juntos una vez más, contemplando, hablando de las grandezas del Señor, de sus obras, de sus prodigios y de sus maravillas. Qué bendición que hoy nosotros podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Qué bueno. Quiero darte la más cordial bienvenida porque Dios nos va a hablar hoy a través del testimonio de su hija, a la cual nosotros agradecemos que haya querido venir a dar su testimonio porque es una predicadora. Ella es una predicadora desde que se convirtió al Señor, ha estado muy envuelta en la predicación y ha sobrepasado muchos límites para moverse y a predicarle a las vidas. Y ella va a volver al podcast porque ella tiene más de un testimonio, tiene un testimonio muy impresionante que no lo vamos a tocar hoy, pero es seguro que ese testimonio lo vamos a hacer. Así que me encuentro con Carmen Santos en este día, en este momento. Carmen es una muchacha que se convirtió al Señor por ahí por el 2015 y de verdad que desde que se convirtió al Señor, Carmen se ha enamorado de Dios, se ha enamorado de Dios. Así que bienvenida, Carmen, qué bueno que estás aquí. Gracias, pastor. Para mí es más que un placer estar con usted en este día y poder contar un testimonio que sé que va a fortalecer y a hacer crecer a muchas personas que van a escuchar y que su fe va a incrementar. Amén, amén. Carmen, ¿tú habías conocido al Señor antes o te convertiste aquí en nuestra iglesia Buenas Nuevas? Me convertí en la iglesia Buenas Nuevas, sí. Ok. Y antes de convertirte, ¿duraste algún tiempo en visitándonos solamente o llegaste y te bautizaste? No, Y te convertiste, perdón. No, pastor. Duré aproximadamente 2 años visitando y luego fue que me convertí. Ok. En tu inicio de visita a la iglesia, me dijiste que en un momento dado te iban a atracar. Sí, recuerdo que una mañana, aproximadamente llegando a la iglesia, me iban a atracar una mañana. Pero tú me dijiste como que tú llegaste a conversar con el atracador. Sí, llegué a conversar. Él me estaba pidiendo mi celular y todo lo que yo cargaba cuando yo venía de camino, pero Dios tuvo el control de que yo le dijera en ese momento que él me estaba pidiendo que yo no tenía nada. O sea, tú hablaste con él. Sí, le dijiste claro. Que tú no tenías, que era todo. Que era todo, sí. Dame todo. ¿Y tú le dijiste? Que era todo. Así es. Y entonces, ¿que hubo la intervención de alguien o él se fue solo? Sí, ahí era en una calle y en las 2 aceras venían 2 personas subiendo y 2 bajando. Okay. Entonces mi mente dijo, bueno, algo él va a tener que hacer porque 2 personas venían y 2 personas, o sea, se estaban acercando, se aproximaban más y él solo se fue. Okay. O sea, que no me llegó a atracar. Carmen, tú siempre, desde que llegaste a la iglesia, tú has estado bien involucrada y tú trabajas en una institución financiera y yo sé que tienes tus compromisos. ¿Cómo tú te hacías? ¿Siempre tuviste la facilidad de parte de tu superior, de tu jefe, para venir a la iglesia?
o tú tenías que pasar tu luchita fruto de tu interés por Dios? Sí, claro. Como todo cristiano, tenemos dificultad para poderle servir a Dios y poderle agradar a Dios de una manera continua. Y tenemos dificultad porque ser cristiano no es que todo va a salir bien. O sea, nosotros vamos a tener batalla y dificultades. Y tuve muchas dificultades, pero gracias a Dios pude siempre continuar para poder agradecer a Dios. Ok. Me contaste que en el 2017 tuviste un accidente de tránsito. Sí, de acuerdo. Pero ese accidente que tuviste, ¿fue que te chocaron en un vehículo, te chocaron en un motor? ¿Cómo fue eso? Bueno, ese accidente ocurrió cuando yo me levantaba para ir al lugar de mi trabajo. De camino, yo iba transcurriendo en un motor, la cual me chocaron un carro de concho. Un vehículo. De acuerdo, así es. ¿Y por qué no te fuiste en tu vehículo? Yo no me pude ir en el vehículo porque recientemente yo estaba en entrenamiento y una compañera, que las dos compramos el vehículo juntos y sacamos el seguro juntos, me hubiera comentado de que ella tenía el seguro vencido. Y yo le explicaba a ella que cuando yo llegara a la casa iba a revisar mi seguro, y así lo hice, y cuando llegué me di cuenta que también el mío estaba vencido. Entonces no me quise ir con mi seguro vencido. Entonces me fui con mi ex esposo, que él en ese entonces tenía un motor, y ahí ocurrió lo que es el accidente. Pero ¿cómo fue? ¿Te chocaron por atrás o qué pasó? Bueno, me chocaron por atrás un carro de concho. Me recuerdo que en la autopista de Mano Guayabo, cruzando, me chocó por detrás. No fue que el motorista se fue en rojo ni nada. No, el carro se fue, mejor el carro se fue en rojo. Y había un AME ahí mismo, porque siempre en ese lugar siempre transcurren muchos AME, siempre hay un AME. Ok. Yo quiero que por favor prestemos mucha atención a lo que Carmen va a contar, porque es algo bien interesante lo que ella nos va a contar a partir de este momento, porque fue algo bien complicado, fue algo bien difícil, y ella nos va a contar con lujo de detalles en este momento. Pero yo quiero que usted le preste mucha atención para que usted vea cómo Dios obró en la vida, en la salud de Carmen. Porque tal vez ahora contarlo puede resultar un poco más simple, pero al ver lo que ella vivió, al punto de desear la muerte, al punto de intentar contra su vida, o sea, no es fácil, no es fácil. Así es que por favor prestemos atención para que usted pueda ver, porque usted la ve en la iglesia y cualquiera cree, sí, Carmen, muy contenta, muy feliz, pero Dios tuvo que obrar de una manera súper especial en la vida de Carmen y en la salud de Carmen. Carmen, el accidente fue aparatoso. Fue aparatoso, te fuiste al suelo, sí, los claro. dos se fueron al piso. Sí, fue muy trágico. Fue muy trágico. ¿Y quién te recogió ahí? ¿Fue el 911 o fue la gente o el mismo conductor te llevó al médico? Realmente las personas me recogieron y llamaron al 911 en ese instante. Ok. ¿Tenías conocimiento? Sí, claro. Yo nunca perdí el conocimiento. ¿Te llevaron al hospital más cercano, a una clínica privada o qué? Me llevaron al hospital más cercano. ¿Un hospital público? Sí. ¿Y cómo fue ahí ya en el hospital público? ¿Ahí duraste qué tiempo? ¿Hubo alguna doctora algún doctor que pudo darte la atención correcta o de alguna forma sugirieron que te sacaran? ¿Cómo fue? Bueno, cuando yo llegué al hospital público,
Realmente ellos me cosieron, o sea, no me limpiaron la cicatriz, sino que me cosieron, realmente. ¿Cómo? Hicieron una mala práctica. Una mala práctica, realmente así fue. Te cosieron. Sí, ellos me cosieron desde que yo llegué y listo. O sea, te cosieron y listo para que te fuera. No, ellos me tenían todavía en sala de recuperación cuando me cosieron y listo, solamente. ¿Y qué tiempo duraste ahí? Solamente un día. No llegué a cumplir el día. ¿Solo? ¿Y por qué? Pero entonces ya tú estabas bien. No, realmente yo no estaba bien y todos mis familiares que estaban ahí, realmente ellos no querían trasladarme a un centro privado donde yo poseía un seguro por mi lugar de trabajo y ellos no me querían despachar para yo poder ir. Ellos indicaban que la condición que yo estaba, ellos no me podían despachar, pero no me daban las atenciones necesarias en ese momento. Era un hospital público. Era un hospital No público. te atendieron bien, No. Hicieron una mala práctica. Sí, así es. No te querían no te querían que saliera para un centro privado. Así es. Pero tú dices que solo duraste un día, lo que quiere decir que pudiste salir. ¿Cómo saliste? Bueno, realmente pude salir, pero por fuerza a mis familiares. O sea, por una fuerza que ellos pudieron en ese entonces acudir por la forma que yo estaba y la forma que ellos me veían, la misma presión de verme en esa condición, ellos acudieron a ellos mismos sacarme sin que ellos me dieran la de harta. O sea, tu familia te sacó a la fuerza. Así es. A la fuerza. A la fuerza, claro. Pero, ¿qué hubo? ¿Hubo pistola? ¿Hubo machete? Sí, claro. Realmente, ¿Hubo pistola? Sí, hubo pistola. Claro que sí. Hubo pistola, o sea, tuvieron que encañonar al doctor. Tu familia, o sea, tú estabas muy mal entonces. Sí, estaba en una condición muy mal. Tu familia encañonó al doctor que estaba... Al doctor que tenía... encabezando la emergencia en ese entonces, sí. Porque él decía que no. Entonces, otro de mis familiares también tenía, o sea, en ese entonces conocía al seguridad y como eran militares, en ese entonces todos se conocían, él le dijo que también que tuviera cuidado porque me iban a tener que sacar. O sea, tú contabas entonces con el apoyo de un médico para salir, pero el que estaba responsabilizado de dejarte salir no quería. No quería, no. Entonces fue necesario que parte de tu familia sacara arma de fuego. Claro, por la condición que yo estaba en ese momento. Ellos se sentían muy presionados en verme en una condición muy drástica, podríamos decir, muy deteriorada, y no me estaban dando lo que es la atención necesaria. Y, o sea, ellos veían que yo me podía hasta morir. Ok. De esa forma que me estaban atendiendo. Y cuando llegaste al centro médico privado, ¿qué tiempo duraste en ese centro médico? ¿Te recuerdas? Claro, ellos me trasladaron ese mismo día y yo duré aproximadamente, yo recuerdo que yo duré casi 5 meses, aproximadamente 3 a 5 meses, yo recuerdo, más o menos. O sea que tú estabas muy mal. Sí, claro. Muy mal, porque si primero no te querían dejar salir. Cuando llegas, que te dejan salir, entonces fíjate el tiempo que tú duraste interna. En ese centro privado. Privado, sí. Lo que quiere decir que, bueno, porque también hicieron una mala práctica en el hospital. De acuerdo, así es, sí, claro. Te curaron, te cosieron así. Eso Exacto. quiere decir que cuando tú llegaste al hospital, a la clínica privada, estaba peor. Estaba peor. Claro, estaba peor porque por la mala práctica tuvieron que hacer más cosas de lo normal que tenían que hacerme. Ok. Entonces, ¿ahí el seguro te resolvió o qué? Bueno, el accidente fue llegando a mi lugar de trabajo y fue un riesgo laboral en ese entonces. Y el riesgo laboral al principio
no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y no quería hacerse responsable por la magnitud que yo estaba en riesgo. Así. O sea, no quería sentir, o sea, que tú Hacerse la estabas mal. responsabilidad de que era por ese, o sea, en ese entonces ellos no aceptaban que yo iba para mi lugar de trabajo. Todavía mi lugar de trabajo, explicándole la situación, haciendo un informe, ellos no quisieron aceptarlo. Wow. Pero entonces tuvo que intervenir tu lugar de trabajo para autorizar o qué. Sí, claro, yo duré aproximadamente más de 10 días sin poderme operar porque el seguro en sí no me podía pasar porque era un riesgo laboral. Ok. El seguro no podía entrar en ese entonces porque era un riesgo laboral y quien tenía que dar la asistencia era riesgo laboral. Y como riesgo laboral en ese entonces no optó por la responsabilidad de ellos como institución, ahí entró mi lugar de trabajo haciéndose responsable de todo lo que me hicieran. Ellos se hacían responsables del costo a pagar. O sea, tu trabajo se hizo responsable. Sí, claro. Wow. O sea, yo no sé si tú viste a Dios en ese entonces con ese accidente, pero yo estoy viendo a Dios abrir el camino, aunque la institución responsable en el momento, que era la ARL. ARL, aunque ellos no quisieron responder, pero de tu institución donde tú trabajas, sí sacaron la cara y autorizaron. Sí, claro. Entonces te operaron ahí, me imagino que hubo que resolver el tema de la mala práctica. Sí, sí, sí. Ahí me operaron, eh, pero ya yo estaba muy mal porque tenía varios días, o sea, sin poderme operar por la misma negligencia que estuvo la ARL en ese entonces. Entonces, ya al yo verme en todos esos días sin poder entrar a cirugía y entrar a cirugía, yo tenía tejidos muertos. O sea que entonces no te atendieron de una vez entonces No, en el centro médico privado no. por el tejemaneje que había con la ARL o sea, no te pudieron operar de una vez y eso No. provocó que Carne pudieran morirse. ok, estamos hablando, hermanos, estamos hablando porque la cirugía que ella ameritaba era en la cara. De O acuerdo. sea, era en la cara. De hecho, tenemos una foto por ahí, un videíto por ahí. Vamos a ver, aunque sea parte del video, por favor, Paola. Vamos a ver parte del video para que ustedes vean de qué es que estamos hablando. Porque no era un asunto de que era algo sencillo. Estamos hablando de que ella quedó un poco desfigurada de su rostro y cuando se habla de la operación es del rostro que se está hablando, ¿verdad, Carmen? Sí, claro, claro, O sea, porque la cirugía que se habla es del rostro. de rostro, claro. Pastor, así mismo es. O sea, yo tenía la cara completamente abierta, podríamos decir, me voy a quitar los lentes, desde la nariz hasta la boca, completamente abierta. O sea, completamente desfigurada. Completamente desfigurada. Ok. Abierta desde la nariz hasta la boca, porque me tuvieron que operar el tabique junto con con la cicatriz de la cara. Vamos a ver, que yo creo que hay un videíto para contextualizar, ¿verdad? El punto de tu operación. Mira a ver si abre el video. Tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste.
Wow, miren eso. ¿Vieron, hermanos? ¿Vieron cómo realmente ella quedó? Ya ahí estaba operada. Sí, O sea, ya ahí estaba, ahí le habían dado de alta. sí, claro, así es. Ya el médico hizo lo que tenía que hacer. Así ¿Verdad, es, sí, Carmen? claro. O sea, te fuiste a tu casa en esa condición. En esa condición, claro. ¿Y cómo respiraba? ¿Respiraba bien o qué? Bueno, cuando a mí me dieron de alta, en el mismo día yo aproximadamente, como le decía anteriormente, 3 meses en una clínica, donde ahí fue que me operaron. El mismo día de darme de alta, pastor, mi esposo me abandonó en ese instante. Y O sea, el día que te dieron de alta, él me llevó a la casa y él ahí te llevó a la mismo casa, recogió todo y se fue. se fue de la casa Así es, y te dejó. así es, Wow. Uf, pero tremendo eso. así es. O sea, que a tu situación, fruto de tu accidente, después de tú durar 3 meses interna, que la doctora te dijo que ya no había más nada que hacer, Sí, que ya eso era lo que se podía hacer era eso. exacto. Así Mandarte a tu casa así como se te vio. es. Sí, Eso te dijo la doctora. sí, claro, así es. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, entonces la gran noticia es que tu ex esposo recoge todo y te abandona. Así es. Y tú tenías una niña pequeña. Sí, claro. Y, Dios mío, pero Padre Celestial. Entonces, a todo esto, ya te había visto en un espejo. No, nunca me dejaron ver en espejo, nunca. O sea, tú llegaste a tu casa sin verte en un espejo. Sí, así mismo es. Y entonces, cuando tú llegas a tu casa, cuando él te recoge en la clínica para llevarte a tu casa, todavía tú no te habías visto en un espejo. No. No sabía la magnitud del accidente que yo había tenido. O sea, tú no registrabas. No. Pero no te dejaban ver en la clínica en el espejo, no te dejaban ver. No estaba prohibido verme. Estaba prohibido que te vieras. Sí, claro. O sea, que los médicos sabían que tú estabas desfigurada. Sí, claro. Ellos me decían que yo no me podía ver. Ahora tú eres obediente porque... No, yo nunca intenté verme porque como ellos me decían que yo no me podía ver, yo nunca me vi. Wow. Carmen, ¿te viste en el espejo antes, después que tu hija te vio? ¿O qué pasó primero? Bueno, ¿Te viste en el espejo antes que tu hija te viera o ella te vio a ti? Bueno, al día primero? siguiente la doctora me indicó que ya yo tenía que quitarme la gasa que ellos me hubieran cubierto para yo comenzarme yo misma a limpiar. Ahí cuando yo me veo en un espejo, realmente cómo yo estaba en ese momento. Wow. Mi hija me ve, mi hija me dice, yo le digo, mi amor, dame un beso, y ella me dice, tú no eres mi mamá, búsqueme a mi mamá porque tú no eres mi mamá. ¿Cómo? Tú no eres mi mamá, esa no es mi mamá. O sea, ella no me reconocía. O sea, ¿y qué edad tenía tu niña? Mi hija tenía 2 años. 2 años. Sí. Y ella te decía, tú no eres mi mamá. Entonces tú estabas abandonada por tu esposo. Sí. Y entonces tu Mi hija no me reconocía. no te tampoco. reconocía. Así es. ¿Qué significó eso para ti, Carmen? Bueno, para mí significó algo muy, muy... O sea, yo me derrumbé porque fueron 2 golpes a la vez. O sea, mi hija no me reconoce como su madre y mi esposo me abandona. O sea, fue algo muy fuerte para mí, un choque muy fuerte, algo que golpeó mi vida, tanto emocional como espiritual, que afectó mi vida por mucho tiempo. Wow, wow. ¿Y te llegaste a deprimir en ese momento? ¿Te deprimiste? ¿Viste que el mundo se te estaba cayendo encima? ¿Cómo reaccionaste? Porque
me imagino que es una situación bastante difícil. O sea, tú tienes no solo el golpe, el golpe del accidente, sino también tiene la herida emocional. Tiene una herida física, pero tiene una herida emocional causada por tu esposo. Y tiene otra herida, que es la que tu hija no te quiere dar un beso, porque tu hija no te conoce, tu hija no te acepta. O sea, eso fue para ti difícil. Sí. Fue un proceso difícil porque yo llegué a un momento de que yo misma ni me aceptaba como persona. O sea, yo no quería ni salir de la habitación. O sea, yo no veía ni la luz del sol. O sea, yo nada más salía el día que yo tenía que ir al centro privado a curarme, que era una vez a la semana. Pero después de ahí, yo volvía a la casa y era la habitación trancada. Y ahí entré en una depresión muy fuerte. Wow. Cualquiera. Sí. Cualquiera se deprime. Pero entonces, ¿viste, tuviste o presentaste alguna salida en medio de todo ese problema? La depresión te agarró, la tristeza, la emoción te afectó tanto que deseaste no vivir o qué se podía, o qué tú pensaste hacer en ese momento. Bueno, realmente yo recuerdo que yo intenté por 2 ocasiones quitarme la vida. ¿Cómo? Porque ya yo no quería vivir más. Porque mi motivación era mi hija y mi familia. Y al yo verme sin nada, sola, emocionalmente yo sentía que ya yo estaba sola. Yo intenté quitarme la vida por 2 ocasiones. Intentaste quitarte la vida. Sí. O sea wow. O sea que Dios te guardó de eso. Así es. Pero algo que yo, pastor, siempre hacía, a pesar de que yo estaba pasando por ese proceso que era muy fuerte para mi vida, y era que yo siempre me mantenía leyendo la Biblia. ¿Así? Sí, claro. O sea, en medio de tu dolor, en medio de tu situación tan terrible, tú leías la Biblia. Sí, claro. Sí, así es. Leías y orabas. Y oraba. Aún deprimida. Aún deprimida, aún en depresión. Y los alimentos lo pasaba. Comía bien. Realmente ya yo no quería ni comer, yo no quería ni ir a la clínica, o sea, yo no quería nada. O sea, tú no querías irte a curar. No. Mis familiares me obligaban. Me obligaban a comer, me obligaban a ir a la clínica. Wow, yo no sé si estamos entendiendo la dimensión. Si estamos entendiendo la dimensión de este problema que tenía Carmen. No sé si estás entendiéndolo, pero te quiero recordar esta situación que ella ha contado y vas a ver ahora, porque el tema es que en medio de su dolor, en medio de esa situación, ella leía la Escritura, ella leía la Biblia y oraba a Dios. Ella estaba en una situación que no quería salir a curarse y tenía las heridas abiertas, ¿verdad, Carmen? Sí, claro. Tenía las heridas abiertas en su rostro. Ella no se aceptaba. Ella no quería ir a curarse. Ella estaba deprimida, pero ella leía la Biblia. Y ahí estaba lo que la misma Biblia dice, de que el Señor es nuestra fortaleza, de que el Señor es que nos mantiene. Entonces, con razón, ella no pudo lograr su objetivo de quitarse la vida, porque lo intentó 2 veces. Y yo diría que 3 veces, Carmen, porque hubo un momento que tú
estaba tan dispuesta a morirte que tú no ibas al médico, que no quería ir al médico, y hubo un familiar tuyo, tengo entendido, que intervino Sí, claro. y te llevaba obligado al Sí, médico. sí, sí. ¿Fue así? Sí, sí. Yo tenía un primo hermano que él prácticamente él me obligaba. Prácticamente te Él me obligaba. obligaba. Porque él me decía, aunque tú no quieras, yo te voy a llevar. Wow. Aunque tú no quieras, yo te voy a llevar. Yo llegué a un instante, me recuerdo, pastor, que la doctora me estaba curando y yo le dije a ella, ponme un medicamento para ya morirme ya, porque total, ya yo no quiero vivir. ¿Qué tú le dijiste? Que me pusiera un medicamento para ya yo morirme, porque ya yo no quería vivir. Wow, Dios mío. Será fuerte. Sí, claro. Pero esa era una reacción, yo entiendo que es una reacción a tu estado depresivo Sí, que tú tenías. sí, claro. Porque La es condición que que, yo estaba en ese momento. es que duraste 3 meses sin verte el rostro. Sí, Y cuando llegas a tu casa, que te encuentras con todo lo que te encontraste y te ves en el espejo, se te cayó el mundo. sí, sí. Ver la realidad. Carmen, ¿cuántas operaciones te hicieron en el rostro? ¿Cuántas? 3 operaciones. 3 operaciones. O sea, en la primera vez me operaron el tabique y la boca. Ajá. Ahí fueron 2 juntas y luego otra. Y pudiste lograr con el seguro que te cubriera o diste con un buen cirujano, porque ahora yo te veo bien, te veo derechita, Ujú. no te veo, porque yo veo a Dios en todo esto. Claro, claro, sí. O sea, sí, yo estoy sí, viendo a Dios, yo estoy viendo a Dios. Yo no estoy viendo en este proceso tan complicado, yo estoy viendo a Dios. Así es, obra. Porque tú me estás diciendo que con el mundo abajo tú estabas leyendo la Biblia Sí. y tú estabas orando. Sí, claro. Y cuando ya yo, al principio, yo me sentía así, pero con todo y la depresión, yo comencé a ir a la iglesia, así con mi cara abierta. Sí, tú venías a la iglesia. Yo venía a la iglesia con mi hija, yo venía a la iglesia. Tú venías a la iglesia con el rostro, Sí, sí. con el rostro desfigurado. Sí, claro. Y todavía no ibas al trabajo, No, no, no. pero sí venía a la iglesia. Sí, sí, yo venía a la iglesia, sí. Y te mantenía leyendo y te mantenía orando Sí, y venías y claro. cantabas a Dios así. Claro, yo adoraba a Dios a pesar de todo mi proceso que yo estaba viviendo en ese momento y la iglesia también me ayudó a poder salir de ese cuadro que yo tenía en ese entonces. La iglesia te ayudó. Claro. Ahora que tú dices que la iglesia te ayudó, ¿fue necesario darte tratamiento psicológico en medio de esa situación que tú tenías? Sí, claro. Yo recuerdo que yo tenía un doctor psicólogo, pero no creía en Dios. Y yo me acerqué al pastor y le expliqué que el psicólogo que yo tenía en ese entonces no creía en Dios. Entonces él me recomendó a una hermana de la iglesia, psicóloga, Ok. que fue la que me trató. Y por medio de la iglesia y por la hermana, primeramente por Dios, fue que yo pude romper y salir de la depresión. O sea, que la hermana te ayudó a salir de ese estado depresivo. Sí, claro. Ya tú no pensabas entonces morirte. No, no. Bueno, ya cuando tú comenzaste a venir a la iglesia con tu cara un poco desfigurada, ya tú estabas más fuerte ahí. Sí, sí. El cirujano, tú me dijiste que tuviste inconvenientes para conseguir un cirujano. Sí, claro, un cirujano plástico reconstructor. ¿Cómo Sí. fue eso? Bueno, yo andé, o sea, mi lugar de trabajo me ayudó, ayudándome a buscar un buen cirujano que pudiera
hacer la mejor operación. O sea, que yo me sintiera bien, porque yo ni quería trabajar. O sea, en ese entonces mi lugar de trabajo me dio un seguimiento, siempre me daba un seguimiento y yo siempre le indicaba que me cancelaran porque ya yo no quería volver a trabajar por el estado que yo estaba y como yo me veía en ese entonces. O sea, tú no querías ir al banco, tú no querías ir al trabajo No, porque no te sentías bien. yo no me aceptaba como yo estaba actualmente. ¿Qué tiempo duraste fuera de la institución, de tu trabajo? Yo duré 2 años y 1 mes. 2 años y 1 mes. Sí. Entonces, te aconsejaron para que te integrara, para no cancelar. Tú le cancélenme, yo no quiero, Yo cancélenme. siempre decía a ellos que me cancelaran, siempre, todo el tiempo. Y ellos decían que no, que ellos no me podían cancelar. Yo quiero que le prestemos mucha atención porque esto no se anda viendo. O sea, cancélame, pero eso quiere decir que todavía quedaba parte yo diría yo, ¿verdad? Así rápidamente, yo pienso que quedaba alguito de depresión, de depresiva, te sentías. Claro, de aceptación. De aceptación, porque es que tú necesitabas trabajar. Sí, Tú necesitaba necesitabas esos trabajar. recursos económicos. Y entonces te ayudan a que tú te puedas integrar. Entonces tú no querías integrarte. Así es. Tú querías era que te cancelaran. Así es, pastor. Ahora, ¿qué pasó el primer día que decidiste integrarte a tu trabajo? Bueno, después de eso, a mí me operaron nuevamente. Sí. Sí, a mí me operaron nuevamente. Pude conseguir un cirujano que pudo aceptar operarme. Okay. Después que a mí me operaron nuevamente y duré un tiempo de recuperación, ahí ya él me da la de alta y ahí yo vuelvo a mi lugar de trabajo. Pero ya yo no estaba en la condición que yo estaba, que decía que me cancelaran. Entonces, ¿qué hicieron en tu lugar de trabajo? ¿Qué hicieron en tu lugar de trabajo para que te integraras? Bueno, realmente cuando yo tuve el accidente, a mí me hubieran ascendido de puesto y yo estaba en entrenamiento cuando yo tuve el accidente. Ya terminando el entrenamiento, me faltaban 3 clases para yo poder terminar. Cuando yo entré a mi lugar de trabajo, me mandaron a un departamento A evaluar. que tiene mi lugar de trabajo de evaluación, de entrenamiento, para darme un examen, para ver si yo estaba en condición, pero en condición del conocimiento de lo que yo había aprendido anteriormente, antes de tener el accidente, hace 2 años. ¡Wow! ¿Tú no te acordabas de nada? Yo ni me acordaba ni cómo se prendía la máquina de tanto tiempo. ¿Tú no? ¿Cómo se prendía? Pero entonces te iban a evaluar para ver si tú estabas en capacidad. Así es. Si tenía los conocimientos si para tenía hacer el tu trabajo, porque es una conocimiento. institución financiera. Sí, si tenía el conocimiento o tenían que volverme a dar un entrenamiento desde cero. ¿Y qué pasó con él? Yo me imagino que tú no pudiste llenar nada. Cuando me mandaron a evaluar, yo recuerdo que yo me evalué, pero yo no sabía nada. Yo le decía No te acordabas a la maestra, yo no sé nada. Yo te recomiendo que tú me entrenes desde cero. Me entre en un grupo que va a entrar y yo comenzar desde cero, porque realmente yo no recuerdo nada. Entonces, ella me indicaba, pastor, que ella no podía hacer eso, que ella tenía que evaluarme y dependiendo cómo diera el resultado en el examen, iban a considerar si comienzo o dónde yo tenía que continuar. ¿Y entonces qué pasó con la evaluación, con el examen? ¿Qué te dieron?
me quedé impactada porque para mi conocimiento yo no sabía nada. Pero el examen casualmente salió aprobado. Cuando a mí me dieron la noticia de que solamente me iban a dar las 3 clases que a mí me faltaban antes de tener el accidente, yo quedé atónica. Porque yo no me lo creía. Yo le dije, no, eso no es cierto. Entonces ella me decía, tú estabas sentada al frente de mí y fui yo que te di ese examen. O sea, A ti tú sola. tú no miraste a nadie, fuiste tú sola. Yo estaba al frente de ti, yo no te dije nada, o sea, no había nadie en el aula. Yo le dije, O sea, no puede ser. llenaste. Pero fue Dios que lo llenó. Exacto, así es. Esa es la única explicación que yo tengo. Dios Así. llenó el examen. Dios llenó el examen. Así Dios es. envió un ángel, no sé, que Oh, llenara el el examen. examen. Porque si tú no te acordabas de nada, De nada. Porque todos los golpes fueron en la cabeza. exacto. Y tú no te acordabas de nada. De nada, O de todavía nada. al día de hoy tú no te recuerdas de eso, de ese examen. De que cómo tú llenaste ese examen. A mí me preguntan y yo, ni idea. De nada me acuerdo. Pero para mí esto es muy importante porque es que Dios obra por sendero de misterio, dice la Biblia. Sí, Entonces, estamos hablando de que cuando ella se convierte al Señor, comenzó a venir a la iglesia y la iban a atracar sí, y no la pudieron atracar. Pero no solamente eso, su superior no le facilitaba venir a la iglesia. sí. Y ella pudo, de alguna forma, ingeniársela para ella venir a la iglesia. Porque ella entendía que venir a la iglesia fortalecía su fe. Entonces, es muy importante todo esto. Porque cuando vemos este contexto, entonces podemos decir, ese examen lo llenó Dios. Así es. Ese examen lo llenó Dios. Carmen, entonces te integran otra vez al trabajo. Sí, realmente ya me integro. Yo al principio, como yo me sentía que yo no sabía nada, preguntaba mucho, hasta cómo yo tenía que desbloquear la máquina. Yo preguntaba en ese entonces todo, porque había un examen pasado, pero mi conocimiento yo no lo tenía. O sea que definitivamente Dios fue que me- estaba obrando de una manera que ni tú lo Sobrenatural. sabías. Sí, en ese entonces yo no sabía. Ni tú lo sabías. No, O sea, te integran, te dan un examen. Tú no sabes. Entonces, ya integrada, tú misma dices, ¿cómo que se prende la máquina? Que yo no sé. así mismo es. ¿Y cómo se explica que haya pasado el examen? Así es. Y es una institución seria, Sí, es una institución seria, privada, que capacita. que capacita. Sí. Ahora, lo más asombroso es algo que me contaste, que en medio de esa situación te ascendieron otra vez. Sí, claro. Yo entré a mi lugar de trabajo y yo recuerdo realmente que a los 3 meses me entrevistaron y luego en la misma semana, en la mañana, yo recuerdo que la persona que me entrevistó me dijo que ella me quería en ese puesto. Yo Oh. explicándole todo, porque todavía yo iba al médico, o sea, yo tenía un de acuerdo, podríamos decir, de yo poder ir al médico con mi condición de salud que todavía yo tenía en ese entonces. Ella decidió poderme ascender en ese entonces. Te ascendieron. Sí, ¿Y te aumentaron claro. el salario también? Sí, claro, sí, Pero, claro. ¿eso fue una única vez o eso se repitió? No, eso se ha repetido continuamente, porque hasta actualmente se No, sigue, pero- se sigue. Sí, ok. Pero porque yo quiero ubicarme bien en el momento en que tú entras, que te ascienden. Sí, O sea, en los 2 años siguientes, ¿también te ascendieron? sí, claro. Al momento que me ascendieron, que yo entré al banco, entré a la institución financiera, tenía
4 meses, me ascienden. Luego cumplí 1 año y ahí mismo volvieron y me ascendieron. Y luego al próximo año volvieron y me ascendieron. O sea que yo venía constante cada año ascendiéndome. Pero eso es anormal. Sí, claro. Yo recuerdo que la segunda vez que me Y ascendieron. lo grande es que yo sé que eso es así. Sí, claro, te testigo de eso. Yo, Él o me sea, dio el testigo. Lo grande es usted. que yo soy testigo de eso. Sí, claro. Porque yo te prediqué en ese Sí, banco, sí. en esa Institución financiera, sí. Yo te prediqué. Claro, así fue. Y entonces y te he dado seguimiento. Todo el tiempo usted me Y ha dado por eso seguimiento. sé que realmente Que es te di así. siempre el seguimiento y sé que sí, que te ascendieron. Sí, o sea, que no claro. es un cuento que tú me dijiste, No, sino que yo es siempre se lo verdad. decía, usted me ascendieron. Tú me lo decías, me ascendieron. Pastor, me ascendieron, sí. Sí. Y yo recuerdo que, pastor, que una vez, la segunda vez que me ascendieron, en mi lugar de trabajo, en ese entonces, era muy atónico ver que una persona que viniera de un accidente, durar 2 años fuera de la institución, pudiera ganarse un premio, en primer lugar, de la zona entera. O sea, ellos se quedaron, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Cómo tú lo hiciste? ¿Cómo tú ganaste? No, pero O sea, Dios, es peor que tú hayas pasado el examen. exacto, Dios lo hizo. Dios poniendo las gracias. O sea, ya ese premio, ya porque ya tú ibas con el tiempo, Sí. ya tú Iba vas adquiriendo conocimiento. adquiriendo y recordando todas las Sí, cosas. claro. O sea, es Dios que está obrando de una manera Sí, impresionante en ti. Fue Impresionante. obrando, que hasta yo misma, cuando me vi en esa pantalla, yo decía, eso no soy yo. Cuando recibiste el premio. El premio no, yo decía, eso no soy yo. Y Ese premio era un premio era un premio de zona, de zona. O sea, en tu zona. donde anteriormente, antes de yo antes de yo no tener este proceso, nunca me hubiera ganado un premio, cuando yo no conocía a Dios. O sea, nunca te había ganado un premio. No, Nunca. nunca. Ahí fue la primera vez. O sea, la primera vez fue después de convertida Sí, y después de Después de- regresar de ese accidente. después de Donde pasar duraste un 2 proceso. años Sí, fuera. claro. Y ahí te ganaste un premio. Ahí me ganó un Eso premio. es Dios. Sí, eso es Dios. Eso es Dios. Sí. Ahora, lo más impresionante es que tú me dijiste que en un momento dado te iban a ascender y tú no quisiste. Cuéntame eso. Sí, claro. Siempre yo tenía algo y era que yo no tomaba un ascenso si yo no tenía la confirmación de Dios. Siempre cuando me iban a ascender o me proponían ascenderme, yo tenía que tener una aprobación de Dios y del cielo. Nunca tomaba un ascenso porque sí, porque me iban a incrementar mi dinero, mi salario en ese entonces, y por eso ya yo lo iba a tomar, porque yo no miraba lo material, sino miraba que Dios estuviera conmigo. Porque si Dios estuviera conmigo, yo sabía que yo iba a ser productiva donde el Señor me pusiera. O sea, tú me quieres, Carmen, tú me estás diciendo que tú buscabas la aprobación de Dios para aceptar un ascenso. Sí, todo el tiempo lo he hecho. O sea, actualmente lo haces. Sí, claro. Tú buscas la aprobación de Dios para aceptar un ascenso. Sí, Entonces, en un momento dado, rechazaste el ascenso porque tú no habías recibido la aprobación de Dios. sí. Una vez me recuerdo que me querían ascender cuando yo tenía 6 meses en la posición. No había cumplido el año. Y yo no tenía la aprobación todavía. Y yo no acepté el ascenso. Y yo recuerdo que yo fui a una actividad. Y allá el predicador bajó donde mí y me dio una palabra. Y me dijo, tú
no ha querido que te subieran de puesto, pero Dios te dice que lo tome, que Él va contigo. ¿Cómo? O sea, así. Así, sin conocerme el predicador, sin nada. Habiéndote dicho, habiendo tú rechazado, Así fuiste es. a una actividad Sí, y te dijeron entonces, el predicador sin conocerte, ¿te dijo qué te dijo? que yo hubiera negado, que no hubiera querido, Que tú no habías aceptado yo no hubiera aceptado la promoción de ascenso, pero que la tome porque Dios va conmigo. Wow. Así es. También creo que una persona también te habló de eso. Eso fue la O primera aparte del vez, predicador. sí, la primera vez que me ascendieron, fue el predicador que me dio esa palabra. Luego, en el segundo año que me ascendieron de nuevo, yo recuerdo también que fui a otra actividad y una joven se me acercó y me dijo la misma palabra que me dijo el predicador. Y en verdad en ese entonces también me hubieran querido ascender y yo le dije que no. Que todavía Dios no me hubiera dicho que tenía que tomar otra posición. Pero ¿y tu jefe? ¿Qué hacía tu jefe? Oh, mi jefe decía que cómo va a ser que yo tenía que esperar que Dios me dijera eso. Te Me decía cuestionó. en ese entonces. Y todo el mundo se burlaba porque decían que yo lo que tenía miedo a la presión del nuevo puesto y que quería involucrar a Dios. ¿Cómo? En Y ese llegaste entonces. a conversar con tu jefe, te llegó a preguntar. Sí, claro. Mi jefe más superior se sentó conmigo, nunca hubiera hablado conmigo de ese tema, y me preguntó el por qué yo no quería tomar esa posición, si era más, iba a tener más privilegio, iba a tener un aumento más de sueldo, más beneficio. Y yo le expliqué que todavía yo no tenía la confirmación de Dios y por eso yo no tomaba la posición. Y ahí él pudo confesarme que él era cristiano y que él estaba apartado, pero que él me entendía que yo estaba en lo correcto. Porque hay personas que por la vanidad, por lo que le están ofreciendo en ese entonces, toman la posición sin confirmación y le va mal. Ok. O sea, entonces, él te confesó que él no era cristiano. Que él era cristiano y estaba apartado. Pero entonces, él estuvo de acuerdo con que tú en un momento dado rechazaras. Sí, el claro, ascenso. sí. Pero ya cuando él habló conmigo, ya yo tenía la confirmación Ya que el predicador te... que la joven me hubiera dado la palabra. Y se fue fácil entonces decirle... Y sí, yo le expresé, pero ya yo tengo la confirmación, ahora sí yo puedo tomar el puesto. Pero ya no había vacante en ese entonces. Y entonces... Pasaron 4 meses y ahí mismo se abrió otra vacante. Y entonces ahí te Ahí ascendieron. sí yo tomé la posición. Ahí tomaste la posición y no solamente tomaste la posición, te ganaste el premio. O sea, sí, claro. Te ganaste el premio. O sea, yo zonal. siempre, desde que me están subiendo de puesto, me he ganado el premio zonal. O sea, desde el primer entonces que me subieron, O sea, te lo has ganado más de una vez. Sí, claro, 3 veces. 3 veces. 3. A la misma vez que me han subido de puesto, a la misma vez me gano el premio de la zona también. Carmen, pero esa es la gracia de Dios. Sí, sí, claro. Dios obrando, sí. Pero tú estás consciente de eso. Sí, De que claro. es la gracia de Dios. Sí, claro. Con razón tú, si Dios no te dice, no hace. Oye, lo amarro ahora mismo. O sea, con razón tú no aceptas el ascenso si Dios no te dice. No. Porque entonces tú lo aceptas, luego que tú recibes que Dios te confirma que vaya y entonces acaba con un premio. Sí, claro, porque la palabra premio es dice anual. que sí, anual. Y por zona. O sea, que no es solamente una oficina, sino son más de 20 oficinas. Más de 20 sucursales. Sí, una zona entera, completa. Una zona entera. O Sí, sea, claro. 20 sucursales
Sí, aproximada, por decir un número. sí, para decir un número. Te has ganado el premio. Constantemente, constantemente. Constantemente. Hermano, aquí cabe decir, ¿quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Wow, qué impresionante, hermanos. Qué impresionante, Carmen, este testimonio tuyo. Qué interesante está, porque uno no acostumbra, yo nunca he visto una gente que haya rechazado aumento de salarios o un ascenso en su trabajo porque Dios no le ha dicho. Ahí entra la palabra que dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sí. Porque en medio de mi proceso, con mi cara desfigurada, con una depresión que me quise matar por varias ocasiones, yo seguí orando, seguí leyendo mi palabra, Wow. seguí viniendo a la iglesia. Wow. Y a yo perder todo, mi esposo, mi hija no me quería. O sea, me quedé sin trabajo prácticamente porque no estaba trabajando. Económicamente no tenía nada, perdí todos mis ahorros en ese tiempo, pero Dios pudo multiplicar y honrarme, porque la palabra Dios honra a quien lo honra. Amén, amén. O sea que tú perdiste todo. Todo. O sea, tú tenías ahorro. Bueno, tú tenías tú ibas a tener una tienda, me dijiste. Sí, yo tengo una tienda virtual y en ese entonces, cuando tuve el accidente, yo le iba a poner físicamente. Y yo tuve que vender todo en absoluto. Perdí todos tus ahorros. Y tenía mis ahorros de instalar la tienda y tuve que quedarme sin nada. Prácticamente el libro dejó en mi vida. Wow. Sí, porque lo que quería era salir de ti mismo. Sí, de mí misma. Entonces después que tú pierdes todo, pierde tu esposo que te dejó, el amor de tu hija, Así es, la vida que tú no la querías. así es. Ahora vamos a hacer un contraste después de. Vamos a hacer un contraste después de. ¿Cómo ahora es tu vida? ¿Que sientes que has recuperado o lo has recuperado doble? No. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es ahora tu pensamiento en todo esto? Viéndote, si te remonta a ese tiempo de por allá, donde no quería ni siquiera vivir, si compara ahora, ¿cómo tú lo puedes, qué tú puedes concluir? Bueno, yo pudiera concluir que cada proceso que llega a la vida del ser humano o de un hijo de Dios es por algo. Algo va a producir. Porque en ese entonces yo pudiera decir que yo de oída hubiera conocido a Dios, pero no lo hubiera visto. Okay. Pero en ese entonces yo leía la palabra, yo me enfocaba más en Dios y pude conocerlo. Entonces, el proceso, lo que hace en el ser humano, en un hijo de Dios, es acercarte a Dios. Y si tú en el proceso honras a Dios, Dios te va a honrar a ti, te va a multiplicar. Amén. Te va a multiplicar lo que tú has perdido en aquel momento. Wow, wow. Hermanos, o sea, Dios entonces te Sí, multiplicó. claro, sí. Porque entonces Yo- te dio tu casa. Me ascendieron Te dio 3 tu veces. casa, te Sí, ascendieron bien 3 veces. Tengo un mejor vehículo Tiene que un mejor antes. vehículo, tiene tu hija. Tengo mi hija, Tiene sí, tu claro. hija que te ama. Que me ama, así es. Eh, Y lo más importante, que ahora le sirvo con más gratitud a Dios. Eso es lo más Eso es importante. importante porque tú te vas a las cárceles. Sí, claro. Tú te desprendes para las cárceles a predicar Y evangelizó en la calle. y evangeliza en la calle. Te Así lanza es. por todos los Por lados. todos los lados, sí. Saca tiempo para estar envuelta en la obra del En Señor. la obra todo el tiempo, Y en la obra eso, del Señor. Dios lo ve. Sí. Eso Dios lo ve, Carmen. Dios ve eso. Hermano, Dios Así es. ve eso. Dios lo ve. O sea, que el hecho de que ella haya perdido todo y ahora lo tenga duplicado al punto de ser ascendida
3 o 4 veces, ganarse el premio, ganarse un premio en su institución donde trabaja, 3 años consecutivos y pudiera ser 4. Así es. Pudiera ser 4 porque tiene 3 años consecutivos, pero ahora está caminando para el 4, o sea que puede ser. Ahora, es importante eso que ella ha dicho, o sea, rechazar un aumento, rechazar un ascenso porque Dios no le ha dicho, porque ella no ha confirmado con Dios. O sea, eso, hermano, mire, eso no es normal, eso no es normal. Yo le soy sincero. Yo nunca había visto eso. O sea, todo el mundo lo que hace un ascenso, a celebrar y a gastar por adelantado porque me ascendieron y me aumentaron. Ella rechazó. Es más, en un momento dado recomendaste 2 personas, me dijiste. Sí, claro. Recomendaste 2 empleadas tuyas. 2 empleados. Que 2 estaban empleados bajo tu que supervisión. están. Sí. Lo recomendaste para que le dieran el ascenso a ellos. A ellos, porque. ¿Y se lo dieron? Sí, claro. O sea, que no es de juego la cosa. Sí, 2 personas. Hermanos, entonces, fíjense, y así vamos a despedir el podcast de hoy. Lo vamos a despedir de la manera siguiente. El video que vimos ahorita, y con él vamos a cerrar, nos vamos a despedir y vamos a poner el video, o sea, el video va a ser lo último, para que usted pueda ver la condición en la que ella estaba cuando intentó, ¿verdad?, morirse, que se vio un espejo desfigurada, ¿verdad? Y cómo lo hizo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso y luego vamos a ver en qué concluyó eso. Porque ella estaba así, en ese estado, pero fíjese cómo concluye, predicando, ministrando, yendo a evangelizar. Ahí está en un video, incluso en el video, evangelizando. Amados, abramos nuestros ojos espirituales. Dios está atento a nosotros, sus hijos. Dios nos ama. Dios no tiene límites. El límite te lo puedes poner tú. Dios no tiene límite. Dios hace lo imposible posible. Dios hace de donde no hay. Dios es maravilloso. ¿Acaso tienes tú algo que es imposible para Dios? ¿Acaso estás viviendo una situación que es imposible para Dios? ¿Acaso deseas tú que Dios haga algo que Él no pueda? No. Dios está a nuestro favor. Dios es nuestro ayudador. Que Dios te bendiga. Si tiene alguna necesidad, no deje de llamar a la Iglesia Buenas Nuevas. Mira el rostro de Carmen ahora. Obsérvalo. Observa el rostro de Carmen. Mírenla ahí. Observen el rostro ahí, limpiecito, ¿verdad? Mírenlo ahí, en su rostro, limpiecito. Entonces, con el video, bueno, lo estamos como haciendo al revés, porque después no quiero que se queden. Bueno, sí, porque al final del video ella está así como está. Ahora, así que Dios te bendiga. Carmen, no sé si quiere despedirte, decirle alguna palabra a los hermanos. Claro, pastor. Antes del video. Y quiero decirle que la palabra indica que los pensamientos de Dios están por encima de nuestro pensamiento, dando a entender que no importa tu situación actual, Dios mira tu situación actual, pero mira tu futuro y tu presente. Quizás tú te encuentres en un presente que te sientes destruida, sola, pero recuerda que hay un Dios y que tú estás en manos de un Dios verdadero y un Dios fiel. Honra a Dios, porque lo que tú estás viendo en este momento será para testimonio de algún presente, de algún futuro, para poder levantar al que está caído. Amén, amén. Dios te bendiga y te dejo con el video para que vea el antes y el después. Dios te guarde. Amén. Aleluya.